¡Qué miedo! ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de... Si no aplauden. De no, Halloween, Día de Muertos, que hemos preparado para todos ustedes, aunque sabemos que el Halloween ya pasó, pero el Día de Muertos es una tradición que sigue vigente en nuestro país y lo quisimos recordar a manera pues divertida, a manera especial. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo, Cristóbal! A las piernas. ¡Qué tranza, qué tranza! Mira, Oye, más. oye, muy Híjole, bien. así uno revive, mano, así uno revive. Pues mi Mira, disfraz- muchos aquí quieren ser el conejo de Alicia. ¿El conejo de Y Alicia? muchos de ustedes van a ser mi cena, nada más les digo. Pero Nada más. así. Pues ojalá que Mira. hayan pasado un fin de semana muy agradable. Nosotros, pues aquí ¿Quieres que te tenemos mande un toda la beso? información resumida. A ver, mándanos un beso sexy, A ver, Cristóbal. ahí está, ¿dónde estoy? ¿Dónde Ay, estoy? me das miedo. Estoy aquí. ¡Ay, qué asco! Espérate. No, sí te falta una visita al dentista la de con los- esas No, caries. pues así que, ¿no? Qué miedo, ¿eh? Qué Qué miedo, Oye, qué miedo me da. me gusta ser zombie y a ti te gusta ser Alicia. Me gusta ser ¿verdad? Alicia. La verdad es que, pues, el rubio no me sienta bien, pero... hice Bueno, un pero intento sí te por- ves bien natural, parece por rubia Pérez. natural, ¿no? Es un rubio muy natural, sobre Muy todo por natural. la ceja, ¿no? Te das cuenta luego que soy rubia natural por la ceja. Exactamente. ¿Sí? No, y pues bueno, se ve que te cuidas el cabello. No, pues una cosa ¿qué maravillosa. pasó? ¿Qué pasó, chicos? Si el horario es familiar y estamos una cosa tranquilos. Creo que escogiste el día correcto para estar bronceada con ese rubio que ¿Verdad? se ve No, fascinante. pues es que así es mi color de piel. ¿Qué quieres que haga? Así debería ser la Alicia, ¿no? La de la Alicia- película. Alicia es güerita, entonces yo hice un intento por No, que ser se la güerita. pasa. Pero corre como Alicia, corre así por todo. No. Corre por el Oigan, campo. mejor arrancamos con la información. Sí, vamos a porque hacerlo. Tenemos mucha, tenemos Premier League, tenemos información de la NFL. Brett Favre, la verdad es que no pasa por uno de sus mejores momentos. Ni que Ahorita lo está digas. metiendo como muchas lesiones y lo vamos a platicar porque estaba como a punto de romper un récord y precisamente no salió por esta lesión, sino por otra que le ocasionó en la barbilla. Ok. Christopher, parece niño chiquito. Me se voy lo de juro. lado. Estás rayado con tu disfraz, ¿va? Muy rayado, muy rayado. Estás Me muy gusta, rayado. me gusta. Bueno, aquí arrancamos con información. Chequen. Chelsea. Una jornada, la verdad, en la Premier League, ¿no? Sí. Chelsea, Manchester y el Arsenal. En noticias de pues el Arsenal, Carlos Vela estuvo convocado, pero solo estuvo en la banca. Pablito Barrera Sí. solo jugó como un minutito. Chicharito sí jugó como 86 O menos, minutos. No, Chicharito sí jugó 86 minutos. Y tenemos que la tabla general de la Premier League pues se ubica todavía. El Chelsea sigue el Arsenal, después Manchester United. El Manchester City ya bajó un poco y después del Manchester United le sigue el Tottenham. Manchester quedó que 2-0 contra el Tottenham, ¿no? Exacto. Se los sometió ahí 2 goles sazos por 0. Se lo sometió. Se lo sometió. Lo sometieron. Lo sometió a la cólera del... Con el rigor de la fuerza de los Diablos Rojos. Oigan, y más adelante no se pierdan porque tenemos una nota muy divertida de... Ya pues, embarré de historias- sangre mis notas. qué Ya embarré asco. de sangre mis notas. Historias de miedo de algunos deportistas internacionales y también tenemos una nota que nos preparó Carlita Zabaleta en Mixquic, un pueblo muy tradicional acá en nuestro país donde se celebran todavía las tradiciones de muertos muy arraigadas que están por ahí. Oye, no estás haciendo Ya cochinadas, embarré de Christopher. sangre. No, ese es... Hay más información. Del Día de Muertos. Le pegó a Vikingos. En otra información también, los vaqueros nada más de Oye, plano espérame, no a dan ver, una. chaparrito, nada más te voy a pedir Los una cosa. delfines ganaron. Vamos a concretar, o sea, vamos a terminar la información de los vikingos, que no les duele tanto perder contra los Patriotas, sino esta lesión de Brett Favre, que Correcto. trae una como especie de fisura, o sea, trae como varios problemas con un pie, o sea, trae como fracturas, pero no sale del partido por esto, sino por una cortada que tenía aquí en la barbilla, un fuerte golpe que recibió y sale realmente por esto, porque lleva más de 292 partidos, 292 partidos, queriendo romper este récord en la NFL de partidos consecutivos Es jugados. correcto, es Entonces correcto. dijo, yo no me salgo aunque me duele el pie y aunque deje el físico aquí. Ahora, aquí hay una bronca que todo el mundo, la verdad que ya está diciendo que a Brett Favre ya le está doliendo todo porque ya está chochito, ¿no? No. Y esa es la verdad. Sí, pues anda bien lesionado de todo, luego ya no queda, ya no sana como antes. Es que ya no es lo mismo. Digo, no es lo mismo 20 Oye, años y por después, cierto, mucho hablando de bien. lesionados, quiero mandarle un saludo muy especial a Ramoncito Morales, que el día de ayer en el partido con el América se lesionó pues, fuertemente el codo, pues, se habla de una fractura. Ojalá que esté muy bien, parece que iba a entrar hoy a quirófano o algo así, porque Sí. se iba a necesitar operación. Entonces, le deseamos la mejor de la suerte, Ramoncito. Un fuerte abrazo Oye, para ti y para toda la familia. Mi Chovy, ¿viste un poquito más de americano este fin de semana? Mi Chovy, pues ahora sí di lo de los vaqueros, ya. Pues es que los vaqueros ¿Qué te andan digo? muy mal, ¿verdad? No hay ni cómo ayudarles. Ahora los sometieron las Panteras. Y ahora te voy a decir una cosa. ¿Quién crees que ganó?
Ganaron los Delfines. Oye, y los hablando Delfines un nada poco... más no ganan en casa, entonces tienen que ir de visita. De visita solo saben para ganar. Exactamente. Y lo hicieron muy bien, ¿eh? Muchas veces pasa, que corren con más suerte jugando no sé de a qué se debe visitante. esa situación. Pero fíjate que volviendo al tema de los vaqueros, los aficionados iban hasta con bolsas de papel, de esas de... Eso lo hacen todos. Como de pan. ¿Cómo se llama ese papel? ¿Papel estraza, estaño? Estraza. Papel estraza y se pone una carita así triste. Exactamente, que decía Go Cowboys, Ajá. pero pues así bien bajito y ya con pena. Pues eso lo hacen todos pena. los equipos cuando dan pena a sus pero equipos. Mira, bien o mal siempre tenemos que Lo que apoyar sí- al equipo y los colores de la camiseta, esos no hay que... Chovi, ahí va a ser el Super Bowl. Lo que sí es que pues, los vaqueros no van a ver, seguro no van a ver No lo van a ver. ese supertazón ahí, ¿no? Lo van a ver, pero nada más de aficionados en su estadio. El Señores, hay más Zacatito le información. va a los vaqueros, pobrecillos. Celtic vuelve a la senda de... Retoma el triunfo y por otro lado le conviene al Celtic que el Rangers haya empatado contra este equipo que se llama Invernes. Exactamente. Entonces le favorece que empate El porque Inverness. solo recibe un punto, entonces ya no está tan abajo. El Rangers tiene 28 puntos y el Celtic se ubica en el 27. Entonces está Bien, bastante bien. tenemos toda la información, mano. Entonces ya les dimos de fútbol, les dimos de Completita. la jornada inglesa, les dimos de la NFL Sí. y todavía tenemos más. Todavía tenemos más, señores. ¿Y qué les parece si ya arrancamos? ¿Cómo De la no? si ¿Cómo arrancamos no? de lleno. Estas son las historias de miedo de algunos deportistas, pues ad hoc, ¿no? Que se presta con estas historias de miedo que vemos en Día de Muerte. ¡Ay, ya! Que sí me das miedo. Vamos a ver esto que es historias de miedo. En este día de puente, porque muchos seguro están descansando en su Además casita. están de puente. Y por cierto, qué envidia, disfruten mucho este descanso, nosotros aquí trabajando con ustedes, pues es momento para que entren a www.pokerstars.net, que es el mayor sitio de póker gratuito del mundo que les ofrece pues toda la oportunidad para que ustedes practiquen, jueguen y ganen completamente gratis, sin salir de su casa, entretenimiento sano, y eso sí, que te va a agilizar la mente y te va a hacer el mejor en las estrategias del póker. Sin salir de tu casa, exactamente, para que te dé tiempo de tenerte el cabello de rubio, así como Chovi, que es una rubia natural el día de hoy. Solo que eso sí, date tus descansos, no juegues a morir. Date tus descansos 2, 3 horitas de juego, descansa, porque si no vas a acabar como yo. Y esto, pues bueno, solo en PokerStars.net, el sitio de póker gratuito más grande del mundo y para rubias naturales como Chovi. Gracias. Exacto. Participa gratis de la Super... Chovi, Tenemos Chovi. que ir a un corte comercial, pero ¿qué tal la nota? ¿A poco nos dan miedo sus historias? La verdad es que y te fuiste la verdad con unos muy impactantes, Y de los porque más conocidos también, ¿no? el Tiger Woods, la verdad del asunto es que eso no solo fue un escándalo, fue un drama total. Drama. A finales del 2009, de verdad que casi le cuesta la carrera. ¿Qué tal que lo y meten hoy en día una todavía no clínica se puede recuperar. de rehabilitación, ahí nada más como para ver si No, por su adicción al sexo. Ajá, por su adicción al sexo. Así que, a ver, dime una cosa, ¿qué habrá en esas clínicas de rehabilitación contra la adicción al sexo? O sea, ¿qué te ponen? ¿Te quitan los cuadros, las revistas? No sé, ¿Cualquier no sé. cosa tentadora? No sé, no tengo idea. Mejor vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos. Tenemos más en este especial de Halloween, Día de Y Muertos. llega la enfermera vestida así y dices, pues es la clínica, ¿no? Gracias por continuar con nosotros acá en lo mejor de Fox Sports. Y tenemos buenas noticias Buen porque... provecho, buen provecho. Si usted está comiendo en este instante, Chovi, Niños, por favor, un close a Chris. ¿Por qué es importante que ustedes se ¿Por qué laven es los importante dientes? lavarse los Porque dientes? se les pueden podrir así como a Christopher. todos los... Qué asco. Me dijo el dentista que pues sí me va a cobrar la extra Ah. esta vez para la limpieza. Oye, como que traes los labios resecos, ¿no? Pues es que, fíjate... Este frío, siempre- ¿cómo te ha siempre me afectado, dicen, Cris? Ponte crema. Labios reseca. Oigan, pues la buena Muy bien. noticia es porque el Campeonato Premier 2010 Sí, señor. va a estar en el Teatro Chino de Six Flags. El día Y de va a ser hoy. un evento sumamente familiar donde va a estar Dr. Wagner, La Parca, El Mesías. ¿Quién más, Cris? Cibernético va a estar. Sí. La mascarita sagrada. Sin esfuerzo. Exactamente. Y va a ser... Y es a las 6 de la tarde. Se llama Lucha Libre Campeonato Premier 2010. Exacto, 2010. Yo estuve el del año pasado y no sabes qué divertido, un evento que de verdad... Tú sí te vuelves puedes ir loca a en las luchas, acompañar. ¿verdad? Si eres así como de, rómpele el brazo, métele la llave, ¿no? Ahorita que estás callado... No, no es cierto. ¡Díceselo! Ay, ya se cayó Ay, algo. se cayó algo. ¡Díceselo! ¿No? ¿Qué gritas Sí, tú en es las muy luchas? divertido, sí te ¿Tú qué gritas desahogas. en las luchas? No, yo me porto bien porque hay muchos chavitos, entonces ¿para qué uno les va a enseñar esas malas palabras? Digo, Me las sé como todos, yo me sé Ahora, las malas yo palabras. nada más tengo una pregunta. ¿Tú vas a ir así al parque al rato? Ahí vas a estar, obvio, ¿no? ¿Cómo crees que me voy a ir vestida así? ¿Yo voy a ir así? Ok. ¿Tú crees? Pero ya Es que- estamos acostumbrados a verte así.
cuando llegas desvelado no te ves nada diferente a como estás. No, pues además llego desvelado. Tomado siempre, pero desvelado jamás. No, ¿qué pasó? ¿No? Oigan, pues no dejen de ir, asistan a la Lucha Libre Campeonato Premier 2010. Va a estar buenísimo, Teatro Chino. Hoy a las Six 6 de la Flags tarde. al sur de la Ciudad de México. Ahí los esperamos, ahí vamos a estar. Chulo parque de diversiones, chulo Parque de campeonato. diversiones. Y está bueno, de verdad que el escenario, el ring ahí en el centro se pone buenísimo. Y luego en el Teatro Chino ahí cabe mucha banda, va a pasar muy bien. Al aire libre, juego Además de luces familiar. Oigan, yo me espectacular. imagino que muchos iban a ir disfrazados, Chovy. Disfrazados y con sus chavitos, porque como decíamos hace rato, pues hay mucha gente que está tomando este puente de descanso y para hacer como varias actividades, está rico. Exactamente, Oigan, pues vamos a tienen que les den presentar para su calaverita. ahora a Carlita Zabaleta, que se fue a Mixquic, que es ya lo decíamos, un pueblo acá típico en México. Así que pasa, Carlita, ay, me das miedo. Me encantó, un pueblo acá típico en México. Es que Un vengo aplauso para lúgubre. esta mujer que